Reino. Vamos a la palabra de hoy. Hoy no voy a ser tan extenso. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 25. Génesis en el capítulo 4, en el versículo 25. Y dice la escritura: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y como he hablado reiteradamente, cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no significa que la conoció como nosotros cuando conocemos a alguien, sino que esa palabra conocer implica tener relación sexual, como lo aclaran otras traducciones. Procesos naturales y espirituales, esta vez la conferencia número 17. Conferencia número 17. Si nosotros miramos las 16 conferencias anteriores, vamos a entender muchas cosas interesantes. A veces escuchamos cosas que pensamos que las captamos, porque las podemos repetir porque las escuchamos. Pero no es hasta que eso profundice en nosotros y saque provecho que nosotros podemos decir que el conocimiento hizo efecto. Mirar cada una de las conferencias que hemos analizado es entonces entender muchas cosas importantes. Creo que hemos estado hablando de temas muy profundos que de prestarle atención nos aportaría mucha sabiduría a la hora de entender los procesos, ya que todo lo que vemos en el mundo tiene que ver con procesos. La humanidad misma tiene un proceso. Los procesos tienen un origen. Los procesos tienen en algunos momentos un final. El entendimiento, el conocer qué son los procesos, cómo actúan, qué es un proceso que viene de Dios, qué es un proceso que no viene de Él. Porque están los procesos que Dios nos puede dar, están los procesos que nosotros nos podemos meter y están los procesos que el mismo diablo nos mete. Y necesito conocer cuál es la diferencia de eso para yo entonces entender mi vida. Mucha gente no puede entender su vida. Mucha gente no puede entender por qué le pasa lo que le pasa. Mucha gente atribuye el proceso al diablo cuando es culpa de ellos. Muchas veces la persona atribuye el proceso a Dios cuando Dios dice en su trono: yo absolutamente no tengo nada que ver con esto, con esta historia de tu vida, con esta situación, con este problema. No tengo nada que ver, no conozco de qué me estáis hablando. Es algo increíble cómo se culpa a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver, y de procesos que Dios no tiene nada que ver con eso, y de palabras que se interpretan como que Dios lo dijo y Dios nunca lo dijo, y todo aquello que ya sabemos. Entonces, la semana pasada hablamos sobre la puerta que Caín abrió. Caín abrió una puerta en el mundo espiritual que le ocasionó a él consecuencias terribles. La consecuencia terrible fue que Dios lo maldijo. En el principio Dios maldijo la tierra. Dios entonces maldice a Caín por la actitud que él tiene, por el mal corazón que tiene, por ser una persona inflexible, por ser una persona que no tuvo la capacidad de reaccionar y de detener
la puerta que se abrió y los espíritus que iban a entrar en eso, después de esa puerta. Entonces, Caín abrió la puerta, pero Caín afectó a toda su generación. Caín afecta a toda su generación. Él afecta a los hijos y a los hijos de sus hijos. Terrible eso. Entonces generó toda una generación perdida. Generó una generación que no amaba a Dios y que no quería conocer al Dios eterno y mucho menos le quería servir. Parece que cuando nosotros vamos a la Biblia, a pesar de que es un libro antiguo, parece que nos conecta con la realidad de hoy. O sea, cuando nosotros vemos la generación de Caín y nosotros salimos un sábado en los puertos o otro día normal, o tenemos de repente un grupo de amigos no cristianos, es como si nosotros viéramos la generación de Caín. Ahora, cuando veo yo algo parecido, digo, la generación de Caín. Piensa como Caín. Piensa como la generación de Caín. Cuando hacemos un análisis entonces en el tiempo, en el principio, la generación de Caín fue así, pero vemos y nos trasladamos al 2022 y nos damos cuenta entonces que es lo mismo. Es la misma historia. Y si no conocemos la historia del principio, no podemos entender qué es lo que está ante nuestros ojos y qué es lo que está ante nuestra vista. Vamos a darle hasta que se vaya el frío. Entonces, los descendientes de Caín comenzaron a crear ciudades. Y estas ciudades llevaban sus nombres. La egolatría, la adoración a ellos mismos, la adoración a sus descendientes, comenzó desde ese momento. El hombre comenzó a adorarse a sí mismo. El hombre comenzó a decir: nosotros somos fuertes y no necesitamos a Dios. ¿Será que hay gente así hoy día? ¿Será que hay gente que cree que ellos todo lo pueden lograr? ¿Será que hay gente que cree que con sus habilidades todo lo pueden obtener? ¿Será que ellos mismos dicen: no necesito a Dios? Y la verdad es que a veces ese tipo de personas empieza a avanzar en la vida, pero ¿cómo es su final? Y cómo no solamente es su final, sino cómo quedan sus generaciones. Y es algo que mucha gente se pregunta. Qué increíble es que recuerdo hace varios años, cuando empecé a viajar a la universidad en Maracaibo, y empecé a conocer amigos, muchos de bajos recursos, pero conocí a otros amigos que venían, que sus padres eran empresarios, que tenían mucho dinero. Y qué increíble fue para mí saber de que la mayoría de los que tenían dinero eran los que eran más consumidores de droga. Yo quedé asombrado como hijo de gente que tenía mucho dinero, eran personas que eran los más perdidos. Y cuando uno mira eso, uno después que va a la Biblia, uno se da cuenta del por qué. No es que tener dinero sea malo, porque hay gente que tiene dinero pero es hijo de Dios, y esa gente es diferente. Pero esa generación entonces de Caín, vemos cómo ellos comenzaron a hacer muchas cosas. Comenzaron a comer carne, comenzaron a crear instrumentos musicales para hacer música ¿qué? Celestial. ¿No? Cuando nosotros vemos a este cantante famoso actual, ¿cómo es que se llama? Bad Bunny. Lo de Bad Bunny no viene desde ahorita. Lo de Bad Bunny viene de la descendencia de Caín. Desde ese momento, las generaciones de Caín comenzaron
a sonar los instrumentos musicales en honor a ellos mismos, en honor a lo que sea, a otros dioses. Y empieza el ser humano a desligarse de su creador, de lo que debería de ser desde el principio. Y el ser humano entonces empieza a caminar por sí mismo. Y como dicen ahora, yo hago lo que a mí me dé la gana. Y nosotros como hijos de Dios, si nosotros decimos eso, quiere decir que nosotros no somos hijos de Dios, porque un hijo de Dios no hace lo que le dé la gana. Un hijo de Dios hace lo que Dios dice que debe de hacer. Entonces, esta generación, la generación de Caín, vemos aparte de la música mundana, de la pachanga que hacían, también entonces vemos a un hombre, el cual tenía 2 esposas y comienza la historia de la poligamia en el mundo. Entonces no es nuevo lo que vemos hoy día. Como hacían un chiste hace poco, salían 2 mujeres y las 2 mujeres llevaban una caja de cerveza y decía, comprando la caja de cerveza, la esposa y la amante. Y salía en la imagen. Porque ya para este mundo eso es normal. ¿De dónde vino eso? De allá, de Caín. De la generación de Caín. De la generación perversa. Porque siempre va a haber generación mala y siempre va a haber generación buena. ¿Y por qué Dios no destruye la generación mala? No, porque ellos mismos se destruyen. Dios dijo, Jesús dijo, es necesario que el trigo y la cizaña estén juntos, pero al final va a haber una separación. Entonces, este mundo es habitado por generaciones malas y generaciones buenas. Vemos entonces también la creación de las armas, de hierro, de bronce y de todo tipo, luego utilizadas a la guerra y a la destrucción del mismo ser humano. Y todo esto explica ¿por qué vivimos en el mundo que vivimos? ¿Por qué hoy día vemos la deformación? ¿Por qué hoy día pareciera que cuando leyeron a Pablo lo leyeron al contrario, cuando Pablo decía, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente? Y cuando no hay una renovación de mente, entonces lo que va a haber es una adaptación al mundo. Cuando hay una adaptación entonces al mundo, tenemos una deformación y tenemos carencia del reino de Dios. Hoy día entonces vivimos los efectos, vemos en el mundo los efectos de la generación de Caín que fueron pasando de generación a generación, y todavía en el 2022 es lo mismo. Es la misma posición. Es la misma forma de pensar. Es la misma falta de sometimiento al Creador. Entonces vemos que no es nada nuevo. Culminamos la semana pasada diciendo que a pesar de la humanidad y a pesar de la maldad de la humanidad, Adán tuvo intimidad con Eva y tuvieron un hijo, el cual se llamó Set. Y este nacimiento nos demuestra varias cosas. El nacimiento de Set nos revela varias cosas, porque nosotros lo leemos superficial y tuvo otro hijo. Número 1, vemos que la maldad de los hombres no detuvo a Dios. La maldad de los hombres, la maldad de la generación de Caín, todo
esa maldad que subía a la presencia de Dios, porque cuando Dios ve maldad, esa maldad sube a su presencia. Por eso es que cuando una persona tiene maldad, esa maldad sube a la presencia y Dios automáticamente le revela a sus hijos sobre la maldad que hay en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque es un principio. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice: hey, la sangre clama desde la tierra. La maldad que hiciste está clamando delante de mí. Ahora, a pesar de esta maldad de la humanidad, Dios no se detuvo. Y si no detuvo a Dios, la maldad de los hombres y de las generaciones no nos pueden detener a nosotros. No nos pueden detener. Esta maldad no detuvo a Dios. Porque a pesar de que Dios es Dios, si hay alguien que ha tenido problemas, es Dios. A pesar de que Dios es Dios, Dios ha hecho tantas cosas buenas por la humanidad, pero la humanidad siempre le ha pagado mal. A pesar de que Él es Dios y Él fue tan bueno y creó a Luzbel, Luzbel vino contra Él. A pesar de que Dios le dio la bendición de tener a Caín y Abel, Caín entonces decidió convertirse en lo que se convirtió. ¿A qué universidad iría Abel? A la misma universidad que fue Caín. ¿Quién entonces le enseñaría a Caín y a Abel que deberían de presentarse a Dios y traer sacrificio? Tuvieron que ser sus padres, Adán y Eva. Quiere decir que la misma instrucción que tuvo Abel la tuvo Caín. Pero cada uno tomó su decisión. Y es lo que cada día hace cada uno de los seres humanos: tomar su decisión. Dice la Escritura: donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Es un principio. Cuando Dios ve toda esta maldad, Dios no se detiene, sino que Dios dice: yo tengo que hacer algo. Cuando Dios miró el pecado, cuando Dios miró la maldad de los hombres, pensó en llamar a otro hombre para volverlo a intentar. Y es que una evidencia clara de un hombre de Dios es que lo va a volver a intentar, y lo va a volver a intentar, y va a buscar otras estrategias, pero lo va a seguir haciendo una y otra vez. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios y amar a Dios, a pesar de lo que nosotros pasemos, lo vamos a intentar otra vez, y otra vez, y otra vez, porque es un deseo que arde en el corazón. Entonces Dios dijo: bueno, a pesar de que toda esta gente es mala, a pesar que toda esta gente es malvada, a pesar que han destruido al mundo, a pesar de eso, yo lo voy a volver a intentar. Y yo entonces voy a hacer que nazca otro hijo. Cuando nosotros analizamos más detrás el pasaje, vemos que ya habían nacido otros hijos. Pero cuando la Biblia enfatiza un nacimiento, es porque ese nacimiento es sumamente importante. Ya le habían nacido muchos hombres, ya habían nacido muchas mujeres. De hecho, es muy posible que Caín entonces se casó con una de sus descendientes, porque vimos el término que decía al pasar mucho tiempo, que significa tiempo sobre tiempo. Entonces ya había nacido mucha gente. Pero la Biblia nos dice: y conoció a su mujer, y tuvo un hijo llamado Set. Nunca, a pesar que mucho de lo que Él creó, a pesar que muchas de las cosas que Él creó lo traicionó, nada de eso detuvo a Dios. Nada lo detuvo.
Por eso no lo limitó. Dios nunca se dio por vencido. Repito, si vemos la historia, si analizamos la historia, Dios pudo estar decepcionado. Dios pudo estar, pero ¿hasta cuándo? Yo perdoné a Adán y a Eva. Yo, a pesar que los saqué del Edén, vinieron consecuencias a ellos, pero yo los seguí amando. Pero ahora entonces bendije a sus hijos, pero entonces ahora volvieron a hacer lo malo. Mas yo no me doy por vencido. Y eso es algo que las tinieblas odian. Las tinieblas odian que nos demos por vencidos. Por eso nosotros no nos podemos dar por vencidos, ¿verdad? Quien se dé por vencido pierde. Pierde. Quien diga, no, decido no creer más en Dios, pierde. Entonces, ese es un detalle importante. Detalle número 1. Dios no se dio por vencido al ver la maldad. Él dijo, yo voy a ir. Yo lo voy a hacer. Y nosotros en este mundo podemos ver maldad hoy día, ¿sí o no? El problema es que cuando vemos en la Biblia que dice, y Noé era justo en medio de su generación, pudo significar que tal vez no era tampoco la máquina de la perfección, pero que en comparación con otros, entonces, nosotros tenemos que avanzar a pesar de lo que vemos, a pesar de la deformación que vemos, a pesar de que vivimos en un tiempo donde Pablo había profetizado que habrían muchos maestros enseñando el error y a muchos siguiendo el error. Pero los verdaderos apóstoles nunca se dieron por vencidos. Dije, los verdaderos. Número 2. Nos muestra que Dios honra a quienes lo honran. Este nacimiento de Seth nos revela que Dios honra a los que le honran. Qué lamentable es para mucha gente que pensando que Dios los tiene que honrar. Hay gente que cree que Dios los tiene que honrar, cuando Dios nunca los honra. Dios solamente honra a los que lo honran. Y ese es el principio en los procesos. Dios honra a los que le honran. Si no hay honra, si no honramos, no nos van a honrar. Entonces, cuando un ministro en una congregación se la pasa honrando a las personas, estableciendo a los locos, apóstoles, profetas, pastores, salmistas, lo que está es deformando a la gente, porque son gente que ni siquiera honran a Dios y mucho menos los honran a ellos. Eliseo recibió la doble porción del espíritu, y no es el espíritu de Dios, el espíritu de Elías. Él recibió una doble porción del espíritu de Elías. Porque los hombres de Dios tienen una acumulación en su espíritu. Y luego de servir durante muchos años, y luego de honrarlo durante muchos años, y luego de comprobar que verdaderamente era hijo, Eliseo le dijo entonces, bueno, vaya a tener la doble porción. Dios honra que le honran. Y hay quienes creen que porque han servido 4 años, 5 años, merezco la honra. ¿De quién?
entonces honra a los que le honran. Y cuando nace Sec, desde mi punto de vista, Dios está honrando a Abel. En este caso está honrando a Abel, porque Dios siempre honra a los justos. Cuando vemos la muerte de Abel, cuando la analizamos quizás por primera vez, lo primero que viene a la mente es ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué se le da muerte a un hombre íntegro? ¿Por qué se le da muerte a un joven lleno de amor por Dios? A un hombre que está haciendo la diferencia y se le da muerte. Aunque Dios pudo ayudarlo, Dios no lo hizo. Porque algo que tenemos que entender en los procesos es que hay cosas que Dios respeta en esta dimensión, en la tierra. Dios hay cosas que Él respeta. Por eso no se preocupe por los demonios, preocúpese por la gente. La mayoría de los cristianos viven preocupados por los demonios, pero tenemos que preocuparnos es por la gente, porque son la gente los que escuchan los demonios. Por eso es que sin discernimiento es imposible superar los procesos. Jesús en su proceso ministerial sabía quién era el diablo. Jesús en su proceso ministerial sabía quién era Pedro. Jesús en su proceso ministerial le dijo: Judas, anda a hacer lo que tenés que hacer. Dios honra las acciones de los hombres justos en la tierra. Entonces Dios pensó en Seth. A pesar de lo sucedido tan terrible con ese asesinato, Dios honró su fe. Porque Abel, imagínense qué escena tan terrible. Su hermano lo está matando, la sangre está cayendo por el cuerpo de un hombre justo. Todo terminó. Y el escritor a la carta de los Hebreos, inspirados por el Espíritu, dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era hombre justo. Y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Dice Hebreos 11:4. Ese ejemplo de fe llevó a Dios a honrarlo, dándole a Adán y a Eva un sustituto que Eva siente, que Eva sabe que lo que estaba naciendo en su vientre no era cualquier hijo, sino que el que estaba naciendo en su vientre era uno que Dios estaba permitiendo que viviera, porque Eva sabía que mataron a un justo, pero a pesar que mataron a un justo, ni siquiera la misma muerte borró su bendición generacional. Dios entonces dijo: te voy a dar otro como Abel. Te voy a dar otro que me va a buscar. Te voy a dar otro, porque yo honro a los que me honran. Y Abel me honró. Le dio entonces el sustituto. Dios honra a hombres y a mujeres que se esfuerzan por Él. Dios honra a hombres y a mujeres que lo honran a Él. Y Dios siempre se acordará de sus generaciones. Yo dije gente que lo honra a Él, gente que le obedece a Él. De esa gente
Dios se acuerda de sus generaciones. Y si ya entendemos lo generacional, entendemos entonces que nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones es lo que hará que se manifieste muchas cosas a los hijos. Una mala acción abre puertas en el mundo espiritual sobre las acciones, pero también una buena acción hace bendiciones a las generaciones. Cuando una persona es obediente a Dios, Dios va a buscar a sus hijos y se les va a presentar a ellos y los va a bendecir a ellos. David, como lo he dicho en otras oportunidades, amó a Dios y se dijo que David tenía un corazón conforme al de él. Y dice que cuando Dios se le presenta a Salomón, le dice: si fueses, yo soy el Dios de tu padre David, y si fueses obediente como él fue obediente, yo entonces estaré contigo. Dios tuvo que presentarse a Salomón porque tenía una deuda con David. Y se le presenta: aquí estoy. Hay hijos de personas a las cuales Dios no se manifestará. No se manifestará. Aunque fueron a la iglesia, aunque creyeron hacer algo, Dios no se manifestará. Y hay personas que no, pero yo lo declaro, lo relaciono con esto y aquello. No se manifestará. Y es doloroso cuando a veces hasta yo sé que no se manifestará, pero jamás le diré a un padre o a una madre eso. Pero hay otros que sí se manifestará. Aunque no sea fácil el camino que transitemos en nuestra vida, necesitamos pensar en lo que vienen detrás, pero en lo que vienen detrás en la fe. Por eso se trata de intimar con Dios. Por eso se trata de conocerlo a Él. Por eso es que se trata de los beneficios de Él. El cristianismo lamentablemente se ha convertido en una religión que se basa en buscar en Dios ayudas, en buscar a Dios que les vaya bien, en buscar en Dios un amuleto de buena suerte, en buscar a Dios algo como eso, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es un evangelio de obediencia basado en lo que ya Él preparó para nosotros, y nosotros seguimos sus indicaciones que están en la Escritura, indicaciones que están directas, que vienen de parte de Él, cuando el propósito es Él. De lo contrario, es una religión y Dios no tiene que tocar ninguna generación. Dios honró, número 3 para terminar, Dios honró el arrepentimiento de Adán y Eva. Me imagino a Adán observando a sus generaciones o escuchando lo que la generación de su hijo Caín estaba haciendo. Quizás Adán pensó: Dios mío, cómo me ha dolido a mí el aceptar lo que Eva me dijo y lo que la serpiente me dijo. ¿Cómo me ha dolido a mí tener que aceptar? Porque si le pasó a Adán, a nosotros nos puede pasar. Y ahí está claro. Ya Adán dijo: ya está hecho. Transmití generacionalmente lo que tenía que transmitir. El receptor de la rebeldía que a la final aflora Caín tenía que ver con su padre, pero tuvo la posibilidad de no dejarse dominar como Dios se lo dijo. Y entonces yo me imagino a Adán mirando y diciendo: Dios mío,
en qué se convirtió todo esto. ¿Te acordáis, Eva, cuando estábamos en el Edén, cuando estaba la misma gloria de Dios, cuando la presencia de Dios venía sobre nosotros, cuando lo conocíamos, cuando nos dio autoridad como nos dio, y ahora nuestras generaciones ahora están en la poligamia, ahora nuestras generaciones están lejos de Dios? Dios mío, qué gran error hicimos. Pero Dios dijo: mas sin embargo, por el arrepentimiento de ustedes y por la fe de Abel, les voy a dar otro hijo. Eso no es cualquier hijo. Eso es un hijo con promesa, un hijo con propósito, un hijo con destino, un hijo que va a lograr muchas cosas en Dios. Un día entonces, estando en tristeza por causa de los pecados, les dio esperanza. Porque cuando hay arrepentimiento hay esperanza. Cuando hay arrepentimiento verdadero va a haber esperanza. Dios, sin importar nuestros errores y nuestras limitaciones, Dios puede poner en nuestros brazos esperanza. Dios puede ponernos proyectos en nuestras manos. Dios puede colocar regalos en nuestras manos. Dios puede hacer que nuestros ojos vean sus bondades y sus promesas. Cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios puede transformar el curso de las generaciones. Cuando hoy día nosotros podemos decir: Señor, la situación se me salió de control, transmití maldición a mis hijos y ahora mis hijos están así, mis familiares están así, pero ahora me arrepiento delante de tu presencia. Te pido misericordia por ellos, porque sé que tú eres un Dios bondadoso y que puedes hacer cosas nuevas. Pero nos urge cambiar el corazón. Nos urge cambiar nuestra manera de pensar. Nos urge ser obedientes y entender los planes de Dios. Otra de las cosas que puedo ver en el nacimiento de Seth es que en el nacimiento de Seth el diablo perdió de nuevo. Si hay un ser masoquista, si hay un ser que se la pasa sufriendo y siempre sufrirá, se llama Satanás. Otra vez. Él dijo: listo, los hice caer en el Edén. Listo, hice que viniera un acceso sobre Caín. Listo, ahora maldije a su generación. Listo, ¿te parece bien, Adán? ¿Te parece bien, Eva? La película de terror que te hice. Y Dios: tranquilo, nacerá Seth. Yo me imagino a Satanás mirando a Seth. ¿Será que se pondría un palito así? Porque se podía Bob Bunny cuando no había dormido, sí. Esto entonces nos enseña que pueden haber muchos malos en el mundo. Puede haber mucha gente mala en el mundo, como en este tiempo, en el tiempo de Caín. En el tiempo de la generación de Caín, el mundo estaba pervertido. El mundo estaba lejos de Dios. Pero sin importar de toda esa gente mala, allá había nacido uno. Allá estaba naciendo uno. Lo mismo que pasó con Cristo mientras el mundo estaba en destrucción. Mientras los escribas y fariseos habían hecho con la Torá lo que ellos querían. Los ángeles anunciaron y estaban diciendo: pero hoy ha nacido el Salvador. Eso lo que significa es que sin importar la maldad que pueda haber, sin importar la maldad de la gente que nosotros podamos ver, sin importar el error del que la gente podamos ver, nosotros podemos hacer la diferencia, así como se comenzó a hacer la diferencia.
cada vez que alguien decide de verdad ser bueno, y ser bueno me refiero a una persona que ame a Dios y que respete a Dios, en ese momento nace una persona obediente, un ministerio obediente, una generación obediente. Cada vez que decidimos seguir adelante en Dios, el diablo pierde. Seth no fue como Caín. Seth decidió ser como Abel. Dice la Biblia que Seth fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Qué increíble es entender la importancia de las generaciones. Porque mucha